Bueno, buenas noches. Buenas Hay noches. cosas en la médicas, cosas en la salud que hacen daño enseguida y hay cosas que hacen daño a largo plazo. ¿Sí? Hay cosas que nosotros consumimos que en el momento que uno los consume no pasa nada, pero quizás a largo plazo de repente eso puede generar cosas indeseadas, cosas malas en la salud, Hasbe Shalom. Y bueno, por eso uno tiene que cuidarse también de esas cosas. Pero hoy no les voy a hablar de medicina, ni de salud, ni de comida, ni de dieta, ni nada. Voy a hablar de la parte espiritual, porque también en el aspecto espiritual hay cosas que quizás en el momento no causan daño, pero a largo plazo sí causan un daño espiritual y que muchas veces siempre en realidad lo espiritual y lo físico van de la mano. Es decir, muchas veces una persona siente algún tipo de síntoma en el cuerpo que su origen es espiritual. ¿Sí? Entonces, por eso hay que prestarle mucha atención a eso. Y, y sobre lo que voy a hablar hoy es aquellas personas que sienten que Dios es tan grande y nosotros tan pequeños que somos insignificantes en este mundo, somos insignificantes en su mundo, en el mundo que Dios creó. O en otras palabras, esas personas que sienten que nacieron por accidente y algún día cuando se vayan es porque así el destino, porque así es la vida, ¿sí? Y transita su vida sin ningún propósito, sin ningún sentido. Pero hoy lo vamos a enfocar en algo de la parashá de esta semana, ¿sí? En un aspecto que ahora vamos a contar de qué habla la parashá de esta semana, pero vamos a tratar de ver primero, vamos a, como siempre, hacer algunas preguntas sobre eso que vamos a contar, y al final vamos a traer este mensaje del que nosotros queremos hablar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante sentir, tener un sentido en la vida? Conocen ustedes seguramente a Víctor Frankl, ¿sí? Gran psicólogo que sobreviviente de la Shoah, él nació en Viena y él hizo un libro sobre que lo fue escribiendo, en realidad lo fue trabajando durante la Shoah, eh, que habla justamente, el título es El hombre en busca de sentido, algo por el estilo, y él dice basado en lo que él vio en la Shoah, la gente que tuvo algún tipo de sentido, ya sea proteger a un ser querido o buscar a alguien que no encuentra, o se puso algún sentido por el cual él tenía que sobrevivir, tenía muchas más chances de sobrevivir que el que levantaba los brazos y decía, me rindo. De hecho, me acuerdo que hace unos años atrás, que en paz descanse, vino acá un sobreviviente de la Shoah, de apellido Kleiman. ¿Se acuerdan? Julio Kleiman. Estuvo en el programa Esto en el mío. programa tuyo también. Y él contó acá en su testimonio que él sobrevivió toda la Shoah con la esperanza de encontrar a su hermano que él sabía que estaba en vida, porque le habían dicho que se había escapado, se unió a los partisanos, entonces él toda la guerra, todo el holocausto lo pasó con esa esperanza. Cuando terminó la Shoah empezó a buscarlo y lo buscó y lo buscó y lo buscó, no lo encontraba, antes no habían celulares para llamar por teléfono, ni mail, ni ubicación, y hasta que lo encontró, le habían dicho que su hermano había muerto una semana antes en un pueblo muy cerca donde él estaba, en Italia. Y a partir de ahí él entró en depresión, al punto que se quiso suicidar y bueno, lo mandaron al sur de Italia, a un lugar de recuperación. Y después Baruch Hashem vivió muchos años y lindos años, formó familia, etcétera, vivió en Israel. Pero es interesante que pasó vio los peores horrores que puede haber visto un ser humano y lo superó a todos. Y de repente, una vez que ya era libre, que ya se había salvado, que ya escuchó, se enteró lo del hermano y eso fue lo que lo tiró abajo. O sea, lo que no pudo hacer Hitler en Margemó, casi Hasbe Shalom lo iba a hacer la muerte de su hermano. Nosotros vemos de esta historia que muchas veces el sentido en la vida, o sea, el tener un objetivo, un sentido, un propósito por el cual vivir, es lo que nos ayuda a nosotros a superar todas las cosas más difíciles, o como lo dice Víctor Frankl, si tenemos nuestro propio porqué en la vida, entonces podemos soportar casi cualquier cómo. Si tenemos un porqué, podemos soportar después cómo. ¿Cómo lo vamos a vivir la vida?
ya es soportable. Si tenemos un porqué, un motivo por el cual nosotros tenemos que vivir. Nosotros vamos a ver hoy ese tema, la importancia de sentirse útil e indispensable en esta vida. Cada uno de nosotros, sin importar dónde uno viva, en qué contexto uno está viviendo, en qué situación, la persona tiene que sentirse importante y tiene que saber que no sentirse, saber que es importante en la vida. Vamos a ver hoy la parashá de Vaerá, que es la segunda parashá del libro de Shemot, donde la Torá nos cuenta el éxodo del pueblo judío, o sea, empieza la historia, cómo se desarrolla el éxodo del pueblo judío, del pueblo de Israel. En esta parashá Dios lo manda a Moshe a lo del faraón para decirle que saca al pueblo, y ahí empiezan las 10 plagas. 7 de las 10 plagas están en la parashá de esta semana, Parashat Vaerá. Y lo interesante es que cuando nosotros analizamos las plagas, primero las plagas no fueron únicamente para golpear a Egipto, fueron también para que nosotros como pueblo podamos aprender a vivir con la fe en los milagros de Dios, o con la fe en que Dios maneja todas las cosas. Pero vamos a empezar a desarrollar un poco el tema de algunas de las plagas, y nos vamos a detener en una en particular, a la que le vamos a hacer una serie de preguntas. ¿Conocen las 10 plagas? Dam, Tzfardea, Kinim, Arov, Deber, Shkil, Barad, Arbe, Joshe, Hamakat, Bejolot. Si las tengo que decir en castellano, las tengo que pensar. Pero la primera era sangre, la segunda era ranas, la tercera eran piojos, ¿sí? La cuarta eran animales feroces, salvajes, que atacaban a la gente, digamos, fueron a la ciudad. Después hubo la peste, que murieron muchos animales. Después se vieron ronchas, ¿sí? en la piel. Después vinieron la plaga, cayeron los granizos que había algo ahí también milagroso, que eran granizos con fuego. Entonces caían en las casas, además de romper, también quemaban. Después las langostas. Después la oscuridad y por último la muerte de los primogénitos. Si nosotros nos ponemos a analizar las plagas, nos vamos a dar cuenta que estaban hechas para golpear diferentes aspectos de Egipto. Desde las posesiones, desde las cosas materiales de ellos, ya sea el campo, los animales, o sea, el ganado, las cosas con las que ellos vivían, como también el cuerpo de los egipcios, y hasta la vida de los egipcios. Porque, por ejemplo, si nosotros tomamos la plaga de sangre, la sangre no solamente afectaba la salud, porque ellos querían tomar agua, necesitaban tomar agua, y lo que pasaba, lo que sucedía era que se estaban tomando sangre. Entonces, podían tomar, ¿de qué manera? Comprándole al judío. Entonces, de esa manera también se tenían que deshacer de sus posesiones, digamos, de su dinero, y entregárselo a los judíos, a los que ellos esclavizaban, y les habían quitado justamente toda la riqueza que ellos tenían. Entonces era una manera de devolvérselas. Pero también el riego en los campos, ¿con qué regaban? Si la sangre no puede regar los campos. Entonces nosotros vemos que la primera plaga afectaba tanto a la salud como también los campos, ¿sí? Las posesiones. Después tenemos, por ejemplo, la plaga de piojos y la de ronchas. Bueno, esas también afectaban a la persona, digamos, era la salud de las personas, se veían afectadas por eso. Tenemos lo que es la peste o la langosta, que eso afectaban los animales, el ganado que ellos tenían, los campos con todas las plantaciones. La vida de las personas, tanto en la muerte de los primogénitos, como también en el Barat, cuando cayó el granizo, cuando granizó sobre Mitzrayim, no solamente arruinó los campos, también arruinó casas. Seguramente el que estaba afuera se habrá visto también afectado. Es decir, todas las plagas tenían un motivo, golpeaban algo en Egipto, menos una. Había una plaga que no se entiende por qué, o sea, era incómoda, nadie va a decir que no era incómoda, pero no afectaba nada en realidad. ¿Qué plaga era? La segunda, la de las ranas.
Porque las ranas, es verdad, dice la Torá, vamos a leerlo acá en el Humash, Dios le dice, Moshe le dice pues vamos a empezar en realidad desde lo que, sí, Moshe le dice a Paró, ¿sí? 26, ahora lo voy a leer, buscar en castellano. Dios le dijo a Moshe, ven al faraón, o sea, anda al faraón y decirle lo siguiente, esto es lo que Dios dijo, deja ir a mi pueblo para que me pueda servir. Pero si te rehusás a dejarlos ir, yo golpearé todos tus territorios con ranas. El río se llenará de ranas y éstas subirán del río y vendrán a tu casa, a tu alcoba, sobre tu lecho, en la casa de tus sirvientes y de tu pueblo, en tus hornos y en tus cuencos de amasado. Las ranas subirán en los intestinos en ti, tu pueblo y todos los sirvientes. Es decir, van a haber ranas en todos lados. ¿Sí? O sea, una persona se levantaba, tenía al lado de la cama ranas. Quería comer, abría el horno, ranas. Había ranas por todos lados, pero eso no les afectaba ni a la salud ni a sus posesiones, porque las ranas en el jardín no hacen nada, no nos arruinan las plantaciones ni nada. Entonces, ¿para qué estaban? ¿Para qué Dios mandó una plaga con ranas, cuando en realidad fuera del ruido que hacían las ranas, el ruido que hacen las ranas a la noche, fuera de eso no tenía ningún daño, no dañaba, no golpeaba a los egipcios en sí? Vemos que Rashi dice algo sobre este tema, ya que estamos hablando de esta plaga, vamos a profundizar un poco en la plaga. Es interesante que Dios habla de tzfardeim. Tzfardeim es en plural ranas. Sin embargo, en el momento de cuando Aarón, porque esta plaga y la anterior también la hizo Aarón, porque como venía del río y el río había salvado a Moshe, entonces Moshe no podía golpear al río. O sea, es como el que le salvó la vida después ir y hacer darle un golpe por medio del río. Entonces eso lo hizo Aarón. ¿Cómo hizo Aarón? Dice, Bayet, Aarón etiadó al Memei Mitzraim. Vamos a verlo en castellano. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y la rana subió y cubrió la tierra de Egipto. Anteriormente, en el resto de los versículos siempre dice tzfardim en plural. Pero de repente, cuando viene Aarón y pone su bastón, subió la rana. Entonces, ¿cuántas ranas había? Y esa rana después dice, subió y cubrió la tierra de Egipto. ¿Por qué no las ranas? Entonces, Rashi explica al respecto, dice, ¿qué fue lo que pasó? Salió una rana y cuando esa rana molesta, la quisieron, le pegó para sacarla, para espantarla, cada golpe se multiplicaba y salían cientos, miles de ranas. Y así, cada uno que la sacaba pegaba más y más y más. Es decir, con cada golpe se multiplicaba. Sobre esto, ¿por qué lo traigo? Pues un paréntesis esto para la clase de hoy, pero hay dos enseñanzas interesantes sobre este tema. La rana salió del río, la rana. Y después cuando la querían espantar, el Talmud se pregunta y dice, ¿por qué tenés que decir que cuando la golpeaban se multiplicaban? Que es algo medio milagroso, es algo fuera de lo normal. Podés decir que salió una rana y llamó al resto, es decir, hacía, no sé cómo se llama lo que hace el ruido de la rana, y ahí empezaron a salir todas, o sea, empezaron a salir más y más y más del río hasta que se llenó toda la tierra de Egipto. Pero hay un mensaje acá que es lo que quiero, en este paréntesis, quiero decir que cuando se trata cuando se nos da la orden, en este caso Dios le dijo a Aarón, realizar, digamos, hacerla efectiva la plaga, y Aarón vio que salió una rana. Nosotros no vemos que Aarón siguió metiendo el bastón para ver qué pasó que salió una sola, vamos a traer más. Aarón sacó una y dijo, bueno, ya está, yo ya hice lo que Dios me pidió. Ahora el resto que se haga por sí solo. ¿Sí? Es decir, cuando a veces se nos pide, tenemos que darle un correctivo a alguien o lo que sea, no hace falta ir hasta el final a hacer, ¿cómo se dice?, de ser demasiado riguroso con eso, insistir con eso. Si es algo malo, como dice, hay un dicho que dice, con la diestra
con la mano, perdón, Smoló, Tajal de Roshivi y Minote Javkeni. Con la zurda uno aleja y con la derecha uno acerca, uno abraza. ¿Por qué con la izquierda uno aleja y con la derecha uno abraza? Porque la mano fuerte, la derecha, la diestra, sería la mano fuerte de la mayoría de las personas, comúnmente, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene que alejar a la otra persona por algún motivo, porque a veces es necesario guardar distancia, a veces es necesario poner límites, pero eso hacelo con debilidad, con la debilidad de la mano izquierda. Pero cuando vos tenés que acercar a la persona y abrazarla y darle todo tu amor y tu cariño y tu afecto, hacelo con la mano derecha, con la mano fuerte. ¿Sí? Y segunda enseñanza de esto de la rana es que muchas veces hay alguien molesto en nuestro grupo, en nuestra comunidad, sucede algo. Es una rana que sale. ¿Y qué pasa? Muchas veces la gente, obviamente uno tiene que, ojeas, tojías, getamiteja, está escrito que la persona tiene que reprocharle al otro mientras el otro esté dispuesto a escuchar, marcarle el camino del bien, decirle lo que estás haciendo está mal. Pero después llega un momento que todo el mundo empieza a hablar y a golpearle y a hacerle y pegarle y a hablar de él. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que esa rana, ese pequeño problema se convierta en un problema múltiple. De repente empieza a ser todo un problema cuando empezó siendo un problemita chiquito, termina siendo un gran problema. Eso también es un paréntesis que hacemos con el tema acá de la rana. Ahora, la pregunta que nos hacemos sobre esta plaga es, ¿cómo se supone que una plaga de ranas, que una rana, por muchas que sean, va a quebrar al faraón, va a quebrar la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto? Si hubieron plagas mucho más fuertes que no quebraron al faraón. Esta plaga, que es una plaga, como dijimos recién, molesta, pero que no afecta tanto. ¿Por qué creíamos, por qué está dentro de esas 10 plagas? ¿Por qué creíamos que Dios, o sea, mandando esta plaga, iba a provocar algo en el faraón? Y ahora vamos a entrar en una serie de preguntas, vamos a enfocarnos un poco más en el tema de las plagas. Primero, diciendo que esto dio, de hecho acá en uno de los, cuando estaba leyendo en la traducción, estaba leyendo el Pasuk, leí un paréntesis, que en realidad no lo tendría que haber leído porque es un midrash al respecto, no es lo literal del versículo, pero algunos midrashim se preguntaron justamente por el sentido de que parecía como algo leve el tema de las ranas, que entonces trataron de maximizarlo. Entonces uno dijo que las ranas, en base a lo que dice el versículo Bejá, o sea que estaba también en ustedes significa dentro de ustedes. Las ranas se metían dentro del cuerpo de las personas, ¿sí? Y otro midrash dice que en realidad las ranas trae dos explicaciones. La primera explicación, que no es con la que este comentarista se queda, dice que hay un comentario que dice que las ranas eran como unos lagartos que habían en el Nilo, que esos lagartos eran los tzfardeim, digamos, las ranas que habla la Torah. Pero después dice, pero de todas maneras, como dice tzfardea rana, entonces me quedo con la segunda explicación que eran ranas. Pero vemos que los comentaristas se preguntan sobre la liviandad de esta plaga y quieren agrandarla de cierta forma, pero en realidad en lo literal es que las ranas había abundantes ranas, hasta en los hornos estaban, pero las ranas no eran tan molestas o no afectaban tanto, eran molestas sí, pero no afectaban tanto como el resto de las plagas. Y otra cosa también que nos damos cuenta es que David Amelech, ¿qué vino después vino Dam, Tzfardea, Kinim? Primero la sangre, después ranas, después piojos y después Arov. Arov era los animales feroces, los animales salvajes. Los animales salvajes que vinieron, ¿qué animales eran? Vinieron así del bosque, animales salvajes. Está explicado que en realidad no eran un par de animales, eran todos los animales juntos, salieron y vinieron a los egipcios. ¿De dónde lo aprendemos? Del Teilim. David Amelech dice en el Teilim, y Shalach Baem Arov, o sea, mandó los animales salvajes y los comían,
y mandó las ranas y arruinaban, digamos, hacían daño. Es decir, que las ranas, y después en otro versículo habla también de los piojos, las ranas y los piojos vinieron junto con los animales salvajes también. Es decir, volvieron. O sea, no solamente, primero vino la plaga de ranas, se fueron, vinieron los piojos, se fueron, y después volvieron todos juntos, volvieron a la escena, junto con los animales salvajes. El Magui de Dubna trae un ejemplo, dice como un rey, que hizo una fiesta para el casamiento de su hijo, del príncipe. Entonces, como tenía un salón que tenía límites, no tenía un salón tan grande como para invitar a todo el mundo, decidió hacer una fiesta de 3 días. Entonces, el primer día invitó a toda la ciudad, ¿sí? Todos los habitantes de la ciudad. El segundo día hizo una fiesta para los ministros, ¿sí? Ministros, la gente del palacio. Y el tercer día hizo una fiesta familiar, solamente para la familia. De repente los guardias, el tercer día, ven que viene una pareja que había estado el primer día. Entonces dicen, ustedes ya estuvieron el primer día, porque no pueden repetir. Dice, no, pero el primer día vinimos como habitantes y el tercer día vinimos como familiares del lado de la novia. Somos parientes de la novia y por eso venimos como familiares. Fueron al rey y el rey le dijo, sí, está bien, que entren, que pasen, y vinieron 2 veces. Lo mismo pasa también con las ranas y con los piojos. Primero vinieron solo como parte de las 10 plagas. Pero después, cuando llegó el momento de la familia, es decir, cuando mató a los animales salvajes, volvieron y le preguntaron, ¿qué hacen ustedes? No, nosotros también somos parte de los animales. Entonces vinieron también las ranas y los piojos. Entonces, de vuelta, ¿por qué era tan importante esta plaga de las ranas que volvieron de vuelta y se repitieron? Y no solamente eso, es la única plaga de todas que no dice que desapareció. La Torá nos dice 2 veces, en 2 oportunidades, que después de la plaga se quedaron, pero se quedaron en el río. ¿Sí? A ver, vamos a leer la segunda de las veces que dice esto. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus sirvientes y de tu pueblo, solo permanecerán en el río. No dice van a desaparecer las ranas y dejan de repente se van. Van a quedar, pero en el río. En vez de salir, que estén en tu casa, que estén en tu comida, que estén en tu horno, van a quedar en el río. ¿Por qué era necesario que queden en el río? Todo el resto de las plagas, cuando desaparecieron. O sea, así como llegaron, de repente dejaron de estar. La única la plaga que dice que van a quedar pero en el río es la de ranas. ¿Sí? También hay que preguntarse por qué. Entonces, Rashi explica que cada una de las plagas era como cuando un imperio, un reino, un ejército, sitia una ciudad. En esa batalla, al sitiar la ciudad, la va golpeando de a poco. Entonces, lo primero que hace, que quita en un sitio de una ciudad, que es el acceso al agua. ¿Sí? Al agua es lo primero que sacan. ¿Por qué? Porque de esa manera, sin agua no hay vida, no pueden vivir. Es el primer golpe. Después, otra de las cosas que se hacen es atemorizar a la gente de la ciudad. Entonces hacen ruido, tocan trompetas, bombos, gritan, y de esa manera los que están adentro se sienten invadidos por todos lados, gritos y ruidos por todos lados, y eso los demoraliza, les genera miedo, genera peleas internas, etc. Dice Rashi que las ranas también vinieron para hacer algo por el estilo. Las ranas hacen ruido, mucho ruido, hacen ruido, y muchas ranas juntas habrá sido un ruido ensordecedor. Entonces, en ese momento, el ruido de las ranas asustaba a los egipcios, los asustaba. Pero después, dice el versículo, dice en la Torá, dice Rashi que vinieron para 2 cosas, Leiram u Lebaala, para asustarlos. Bealá es cuando, no sé cómo se traduce una bealá, es un susto de sorpresa, un susto de sorpresa. Irá es temor, es temerle a algo. Entonces estaba el susto y el temor. Entonces explica ahí el Rebe que el susto es en el momento
y el temor era una vez que se terminó la plaga y las ranas volvieron al río, todos sabían que en el río estaban las ranas. Esas ranas que nos asustaron días atrás estaban ahí en el río, es como una muestra, cuando, cuando éramos chicos y en la casa del abuelo, cuando nos portábamos mal, ¿qué hacía mi abuelo? Sacaba el cinturón y se lo ponía acá, se lo colgaba acá. Advertencia. Entonces nosotros veíamos, sabíamos que el abuelo estaba enojado, no teníamos que portar bien. Y igual quiero aclarar, mi abuelo nunca nos pegó. Siempre que sacaba el cinturón pegaba en el costado, tipo en la mesa. Tipo, digamos, no hacía, era ruido, no. Pero era una forma de poner, era el temor, que era el temor, están ahí las ranas, están ahí en el río, ¿sí? Entonces de esa manera ellos tenían miedo. Entonces, de vuelta, ¿por qué? Vamos viendo, ¿cuál era la necesidad, el propósito de la plaga de las ranas? Segundo, ¿por qué las ranas se volvieron a repetir, digamos? ¿Por qué era tan importante que las ranas estén presentes en las plagas de Egipto? Y tercero, ¿por qué se quedaron ahí como un recuerdo para siempre? Que un recuerdo de que existieron las ranas. Es decir, que en las ranas había un mensaje que no había en el resto de las plagas. Las ranas vinieron a incorporarnos algo, tanto al faraón como a nosotros, que no nos incorporaron con el resto de las plagas. De hecho, hay un midrash, vieron que muchas veces hay cosas, principalmente los mosquitos, uno se pregunta, ¿para qué Dios los creó? ¿Nunca se hicieron esa pregunta? Animales, hay un montón de animales, cada uno tiene su propósito. Pero el mosquito, ¿para qué lo creó? Es molesto, hincha. ¿Qué propósito tiene el mundo? Pero todo tiene un propósito. De hecho, hay un midrash que dice que cada cosa tiene su propósito. Y de hecho se pregunta, ¿cuál es el propósito de la rana? ¿La rana para qué está? Hoy en día nosotros sabemos que la rana come insectos, y de hecho hay muchas pruebas científicas que se hacen en base a la rana, pero la rana, ¿cuál era? ¿Para qué está? Está ahí en un costado, no hace, ¿para qué sirve? Entonces pregunta el Midrash, ¿para qué sirve la rana? Ahí tenemos animales que nos dan cosas, tenemos animales que nos quitan cosas, y tenemos animales que parecen innecesarios. Entonces dice el Midrash, si no fuese por las ranas, entonces ¿cómo Dios hubiese golpeado a Egipto? Es decir, las ranas estaban para, para poder golpear a los egipcios. Ese era el propósito. Es decir, cada cosa necesita un propósito. Cada cosa, hasta un animal, necesita un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito de las ranas? Es golpear a Egipto. ¿Cómo? Aturdirnos también. No pueden pensar en otra cosa que eso. Que eso la rana. Pero hay un montón de cosas positivas que trae la rana, pero el Midrash lo trae como algo, era necesario para el faraón. Ahora que no podría haber hecho traer, no sé, cucaracha, serpiente, no sé, otro tipo de cosas que no sé, la rana, ¿por qué ranas? Entonces, nosotros que vamos un poco más en profundidad, tenemos que ver y analizar el por qué hay dentro de la rana, qué es lo que la Torá nos enseña con las ranas. ¿Sí? Entonces un pasaje en el Talmud, en el Tratado de Psahim, que dice lo que explicó y lo que enseñó Todos el hombre de Roma, Ish Romi. Todos Ish Romi era Todos el hombre romano, ¿sí? Así se lo llama, un hombre que había ido de Roma, llegó a Babilonia, ahora vamos a ver la historia. ¿Qué es lo que dijo Todos? Era un pensador, un guía judío del pueblo de Israel. Él dice así, dice el Talmud, ¿qué vieron Hananías, Mishael y Azaría? Vamos a hablar de estas tres personas, Hananías, Mishael y Azaría. ¿Qué fue lo que los motivó a ellos para entregar su vida para santificar el nombre de Dios? O sea, para convertirse en mártires del pueblo de Israel. Ellos fueron arrojados a una hoguera. Entonces él explica, dice que ellos hay algo en la forma de analizar la Torah que se llama Kal Vajomer. ¿Qué es Kal Vajomer? Kal es algo liviano, Homer es algo más grave. Entonces, Material. ¿cómo? Materia. No, Homer es materia también, pero también es de Hamur, viene. Es decir, Hamur es algo más grave. Entonces, vos podés aprender
algo más grave de lo liviano. Si lo liviano es de esta forma, lo que es más grave, obviamente, que es como una obviedad, ¿sí? Es como algo obvio, eso se llama Kalva Homer. Entonces, Hananías, Mishael y Azarías, dice todos, Hananías, Mishael y Azarías hicieron un Kalva Homer de, de las ranas de Egipto. Dice, si las ranas en Egipto, que ellas no están obligadas a entregar su vida por la santidad de Dios, o sea, por el nombre de Dios, no es que tienen la mitzvah de Kiddush Hashem, santificar el nombre de Dios. Y ellas que hicieron, se metieron en los hornos de los egipcios. Nosotros, que tenemos la obligación de santificar el nombre de Dios, no vamos a entregar nuestras vidas y que nos arrojen a la hoguera por la santidad de Dios. ¿Cuál es la historia? Me están mirando como, ¿qué estás hablando? La historia es la siguiente. Nebuchadnezzar, rey de Babel, de Babilonia, él conquistó Jerusalén, conquistó la tierra de Israel y desterró a los judíos a Babilonia. Entre ellos, él se llevó a algunas personas que eran de los sabios, de la aristocracia también de Jerusalén. Entre ellos estaba Daniel, que hay un libro Daniel, ¿sí? Un libro en la Torá. Y había también, se llevó a su palacio, digamos, crecieron con él en el palacio, tres muchachos, tres jóvenes judíos, Hananías, Mishael y Azarías. O sea que los había capturado, los había desterrado de Jerusalén. Un día Nebuchadnezzar tiene un sueño a la noche. Se levanta a la mañana un sueño preocupante. Vieron que en la Torá hay muchos sueños preocupantes. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que el sueño de Nebuchadnezzar, cuando se levanta a la mañana, no se lo acordaba. Y estaba inquieto, pero soñé algo y no me lo estoy acordando. Se puso nervioso, se enojó. Entonces llamó a todos los brujos, los consejeros de que había en esa época, astrólogos de Babilonia, a decirles, quiero que me digan qué fue lo que soñé anoche. Y nadie sabía, y no sabía, empezó a matarlos uno por uno. Ah, ¿no sabés qué soñé? No, entonces, ¿para qué me servís? Chao, afuera. Daniel, que era un hombre, digamos, un consejero del rey, que era un sabio judío, él sabía que el próximo iba a ser él, digamos que tarde o temprano iban a llegar a él. Entonces, ¿qué hizo? Le pidió a Dios que por favor le revele el sueño de Nebuchadnezzar. Y a la noche Daniel soñó lo que soñó Nebuchadnezzar. Al día siguiente va y le dice, rey, yo sé lo que usted soñó. ¿Qué soñé? Dice, usted soñó que había una estatua que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, la panza de bronce, las piernas de hierro y la planta del pie era mitad hierro, mitad porcelana, mitad barro, digamos. Y vino una gran piedra, una roca, y cayó sobre esa estatua y la destruyó y quedó como un montículo de piedra de esa roca que había caído. Entonces Nebuchadnezzar dice, ese es el sueño que soñé. Exactamente ese es el sueño. Quiero ahora que me lo interpretes. ¿Qué significa ese sueño? Entonces Daniel le dijo en el sueño usted vio 4 grandes imperios que van a estar sobre Israel, sobre el pueblo de Israel. El primero, la cabeza de oro, es usted. Es el imperio de Babilonia, que es fuerte, es el oro. Pero después a usted lo va a conquistar los persas. Los persas van a ser poco menos que ustedes, ese es el cuerpo de plata. Y después de los persas van a venir los griegos, ¿sí? Ellos van a representar el bronce. Y después de los griegos van a venir los romanos, que representan el hierro. Y al final va a haber una época de gobierno de romanos y árabes, ¿sí? Y también van a estar sobre el pueblo de Israel. Pero va a llegar un momento que la roca es Dios, o sea, Dios se llama Tzur, roca, va a venir la roca de Dios y va a romper a todos esos reinos y va a quedar únicamente su reinado para siempre. Es decir, al final, el gran poder, el poder de todos los imperios, todos van a caer. Pero lo único que va a quedar para siempre va a ser el reino de Dios. Entonces Nebuchadnezzar, cuando escuchó esa interpretación, dijo, ah, sí, yo voy a hacer algo al respecto. Yo no voy a permitir que nuestro poder sea el poder de Dios. Entonces hizo una gran estatua de oro
y empezó a llamar gente de todos los pueblos, de todas las naciones de su imperio, para que vayan y se arrodillen y le rindan culto a esa imagen. ¿Sí? O sea, iba a ir en contra de Dios. Entonces, entre ellos también, ¿a quién obligó a arrodillarse? Quiso obligar a Hananías, Misael y Azarías, estos tres muchachos judíos que había sacado de Jerusalén. Y en ese momento ahí entra todos a decir qué es lo que pensaron en ese momento Hananías, Misael y Azarías para negarse a rendirle culto a digamos, a hacer cometer idolatría a esa estatua y ser arrojados a la hoguera. Era el hecho que ellos dijeron, así como si las ranas en Egipto hicieron que no están obligadas a santificar el nombre de Dios, entraron a los hornos de los egipcios, entonces nosotros que estamos obligados a santificar el nombre de Dios, ¿cómo no lo vamos a hacer? Pero esta historia genera varias preguntas. Primero, hay una halajá que dice que cuando hay un imperio que está sometiendo al pueblo de Israel y nos obliga a nosotros a violar la Torá, entonces nosotros sabemos que hay mitzvot, o sea, todas las mitzvot fuera de tres, nosotros podemos violar la mitzvah, o sea, no cumplir la mitzvah y salvar nuestras vidas. Hay solamente tres que nosotros tenemos que entregar nuestra vida y no cometer ese, que es idolatría, adulterio y asesinato. ¿Ok? Ahora, dice la halajá que en un caso en el que en una época de represión contra el pueblo de Israel, cuando vienen y te dicen no podés cumplir la Torá, el resto de las mitzvot también hay que dar la vida por ellas. ¿Por qué? Porque es algo que usa Hashem. Es decir, no es que viene alguien a un individuo y le dice, mirá, si no violase Shabbat, te mato. Bueno, en ese caso obviamente violar el Shabbat y dejarte matar. Pero cuando es la amenaza es sobre todo el pueblo, entonces el pueblo tiene que dar una muestra de fe y entregar su vida por Dios. Quiere decir que eso en realidad ellos no tenían que haber aprendido de las ranas. Es una ley que ellos tenían que entregar su vida en ese momento. ¿Por qué? Porque él los estaba obligando y más que los estaba obligando a idolatrar, peor todavía. Entonces, no era necesario ni siquiera un análisis de si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Y ponele que querés analizarlo. ¿Por qué tenés que analizarlo de la rana si vos tenés a tu antepasado, Abraham Avinu? ¿Sí? Abraham fue también arrojado a una hoguera. El rey Nimrod dijo, ¿cómo que vos creés en un Dios que no se ve, en un Dios que nadie conoce? Arrodillate, arrodillate a la estatua, al ídolo al Dios que nosotros veneramos. Y Abraham dijo, no me voy a arrodillar. Hasta ese momento Dios nunca se le había presentado a Abraham. O sea, no es que Dios le dijo a Abraham, mirá, si tenés razón, andate a la tierra que yo te mostraré. Eso vino después. Abraham decidió entregar su vida, aunque al final se salvó, pero entregó su vida por la idea, por ese ideal que él tenía, que él había construido, esa idea de que existe un solo Dios y que el Dios no son todas las imágenes que hasta ese momento venían venerando. El único Dios, es el creador. Y si Dios me dio la vida y Dios decide que me la va a quitar, me la va a quitar. Pero yo a Dios no lo voy a abandonar. No voy a dar vuelta, no le voy a dar la espalda a Dios. ¿Alguien le había pedido a Abraham que entregue su vida por Dios? No. ¿Por qué lo hizo? Porque él así lo entendió. Entonces, ¿por qué tenés que aprender de una rana? Que así como la rana no tuvo la orden de Dios y de todas maneras entraron en los hornos de los egipcios. Podés decir simple. Abraham, nuestro patriarca, no tuvo la orden de Dios y entró y lo tiraron a una hoguera. Nosotros que sí tenemos la orden de Dios, ¿no lo vamos a hacer? Y tercero, es ¿por qué dice que las ranas no tuvieron la orden de Dios si las ranas sí tuvieron la orden? En los versículos anteriores dice que Dios va a mandar ranas y las ranas van a estar en ta, 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 ta. O sea, Dios ya había dicho cuál era la función de las ranas en ese momento. Entonces las ranas hicieron lo que en realidad Dios les dijo. Entonces el Tosfot responde al respecto a lo siguiente. Dice ellos algo muy interesante. A veces vienen pruebas, ¿sí? A nosotros no vienen cosas, digamos, hay una cierta orden, uno tiene que hacer ciertas cosas, ¿sí? Pero a veces uno le escapa
a las cosas más difíciles y se queda con las cosas fáciles. Por ejemplo, Daniel no murió, o sea, él se salvó de Nebuchadnezzar en ese momento. ¿Por qué? Porque como Nebuchadnezzar le tenía tanta estima, él era su consejero, él tenía su sabiduría, pero por otro lado no podía que todo el mundo se arrodille y Daniel, que es su consejero, no se arrodillaba, entonces quedaba mal el rey. ¿Qué hizo el rey? Lo mandó a hacer digamos, una misión en algún lugar, lo sacó del país, digamos, para que no esté presente en el momento de ese que pidió que todos se arrodillen. Daniel se fue. Hananiah, Mishael y Azaría, que habían crecido en el palacio del rey, también podrían haber encontrado una forma para escaparse. Le podrían haber dicho al rey, mirad, dejanos ir, vamos con Daniel, lo acompañamos. Ellos crecieron en el palacio del rey. Sin embargo, ¿qué dijeron ellos? No vamos a escaparnos, no vamos es un momento, una oportunidad para mostrarle a todos que nosotros somos fieles a Dios. Entonces decidieron quedarse. ¿Y de dónde lo aprendieron eso? ¿Qué fue lo que los motivó? Las ranas. ¿Por qué las ranas? Miren la explicación, la interpretación es distinta con Tosfot. Las ranas, cuando Dios dijo, tienen que estar en todo Egipto también en los hornos. Todas dijeron, bueno, dale. Ahora, ¿cuál fue la que entró en el horno? Todas podían decir, no, que vaya la otra, no voy yo, no, pero anda vos, metete vos. No, hubieron ranas que se metieron en el horno y sabiendo que iban a morir de ahí en el calor. Entonces, si las ranas no se escaparon, hicieron la orden, cumplieron la orden de Dios, nosotros no vamos a cumplir la orden de Dios, dijeron Hananiah, Mishael y Azaría. Obviamente tenemos que cumplir la orden de Dios. Esto también hay en estas, bueno, en todas las guerras y las batallas que hay en Israel, vemos nosotros muchos casos de Hayalim que entregaron sus vidas, por ejemplo, casos de Hayalim que saltaron sobre granadas para salvar a sus compañeros. ¿Y eso qué es? ¿Una muestra de qué? Es una muestra de una entrega por algo. Nadie les dijo que ellos salten. ¿Por qué no salta el otro que está al lado? Somos varios. O de hecho, todos los que fueron ahora en esta última guerra, estaban paseando acá en Salta, había muchos de todo el mundo. El 7 de octubre, ¿qué hicieron? Cancelaron sus paseos, sus viajes, todo. ¿Para qué? Para enrolarse en el ejército y ir a una guerra donde no sabían si iban a volver vivos. De hecho, nos enteramos la semana pasada, esta semana, que uno de los que cayeron, quizás hay más de uno, pero uno de los que cayeron había estado acá en Salta, en nuestra casa, no sé, años atrás. Nos dijo un chico que lo conocía a él, que vino ahora por segunda vez a Salta, había estado acá hace unos años, y ahora volvió, nos dijo fulano, que también estuvo acá, él cayó. Es decir, vuelven para que entregan su vida, no se escapan. Eso es lo que hicieron Hananiah, Mishael y Azaría. No se escaparon. Ellos dijeron, no, nosotros por Am Israel, nosotros vamos a ir, vamos a ir al frente y nos vamos a entregar. Este es el mensaje que dan a nosotros las ranas. La plaga de las ranas no vinieron para golpear únicamente al faraón. Vinieron para mostrarnos a nosotros, los judíos, porque más que lo que las plagas son golpearon a Egipto, hicieron también para el pueblo de Israel, nos hicieron un pueblo de fe. Un pueblo que ve que todo está en manos de Dios. Dios nos sacó no de forma natural, sino de forma sobrenatural, con milagros. ¿Por qué? Y fue la única vez, el nacimiento del pueblo judío, así como el nacimiento de cualquier ser humano, es milagroso. Después empieza la vida natural, la rutina, ¿sí? La naturaleza, pero un nacimiento milagroso. Uno dice, bueno, uno lo da por hecho, está bien, se tiene hijos. No, cada hijo es un milagro. Cada persona, cada ser humano es un milagro. Entonces el nacimiento del pueblo judío fue con milagros. ¿Para qué? Para meter dentro nuestro la emuná, la fe, la confianza en Dios. Entonces, las 10 plagas fueron también para nosotros. Y las ranas lo que nos demostraron a nosotros es la fuerza, el poder que nosotros tenemos para entregarnos por un propósito en la vida que va más allá de lo que en el día a día uno hace. Trata de vivir la vida, pero hay momentos en los que en la vida hay que entregarse, en la vida hay que ir hasta el final.
No siempre estamos hablando de uno lo ve que ya lo ve como vida y muerte, hay que entregar la vida. No, no, entregar la vida significa entregar también los deseos de la vida. Hay momentos en los que tenemos que hacer cosas que son incómodas, no son cómodas. No tengo ganas de hacer otra cosa, sin embargo, no es lo que tenés que hacer. En este momento tenés que hacer lo que te es incómodo hacer. La Torah no está para la comodidad, está para elevarnos justamente y poder hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Eso es entregar, eso es entregarse también, eso es el saltar a la hoguera, significa decir, agarro mis deseos, las cosas que yo, hacer un sacrificio, exactamente, de las cosas materialistas, mundanas, esos placeres de la vida que a veces no nos construyen y a veces vienen en detrimento de algo superior, de algo espiritualmente mucho más elevado. Y ahora vamos a pasar a otra explicación, que es la explicación central que quiero traer hoy. Voy a contar primero una historia. Yo tengo un conocido que estudió conmigo en la yeshiva, Mendy Ben Elbaz, se llama, es francés. Estudiamos juntos en Kiryat Gat. Y hoy él es el shliach rabino en los suburbios ahí de París, en un pueblo, una ciudad fuera, digamos, en Francia. Y él suele ir todos los años en Hanukkah a las casas, a los departamentos de la gente de la comunidad, gente judía que conoce, que sabe que no siempre encienden las velas de Hanukkah. Entonces él va, golpea la puerta, dice, vengo con una Hanukkah, vamos a encender juntos la Hanukkah. Así encienden, cantan y va a otra casa y otra casa y otra casa. Había un departamento, una casa que él conocía, identificaba de una persona que siempre lo echaba. O sea, no quiero saber de nada, no váyase. Pero él todos los años volvía y decía, por lo menos le voy a decir feliz Hanukkah, por lo menos le voy a hacer un saludo, es un momento para pasar y saludarlo y ofrecerle. Quizás este año se arrepiente y quiere hacerlo, y aunque no lo hizo el año pasado, le da otra oportunidad. Un año él le golpea la puerta, fue acompañado de otra persona, y el hombre le abre la puerta y le dice, hola, justo los estaba esperando, vengan, pasen, vamos a sentar la Hanukkah. Y bueno, sientan la Hanukkah, cantan, y cuando están por ir, él no aguantaba más. Mendy le dice, disculpe, le puedo hacer una pregunta, todos los años nos echaba, y ahora, ¿qué pasó este año? ¿Qué cambió? Entonces le dice, ¿saben qué? Estoy pasando un momento difícil en mi vida y le pedí a Dios que quiero que me mande una señal de que soy necesario, de que está conmigo, o sea que yo no soy alguien insignificante en este mundo que pasa y está esperando el día de mañana. Y justo en ese momento, voló, estaba caminando por la calle, apenas pensé eso y le pedí eso a Dios, de repente me cayó, vino un viento y me cayó una kipá blanca de Jabad, del Bet Jabad. Entonces la agarré y dije, ya está, esta es la señal, más claro que esto, que Dios me mandó, me dijo, vos te estoy escuchando, te estoy viendo, estoy siguiendo tu vida, estoy con vos, te estoy apoyando en lo que vos querés hacer. Entonces por eso decidí que los estaba esperando para poder, dije, este año voy a encender la Hanukkah. Bueno, en ese momento se miraron los dos, Mendy y la persona que los estaba acompañando, se miraron sorprendidos, le dicen, ¿quiere que le contemos el otro lado que usted no conoce? Hace un tiempo atrás, un par de Shabbatot atrás, vino una persona al Bet Jabad con una equipa rara que él nunca usaba, una equipa grande, violeta, así llamativa, que él no era la equipa con la que él solía venir en Shabbat. Entonces le preguntamos, che, ¿qué pasó con tu equipa? Si no, me pasa, estaba viniendo con la equipa del Bet Jabad y vino un viento, me la voló y me quedé sin equipa, agarré la primera equipa que encontré, me la puse y vine, es lo único que tengo. Dice, esa es la equipa del viento que se le voló a esta persona y le cayó a usted. ¿Cómo a veces las cosas vienen, están todas orquestadas desde arriba y Dios nos manda a nosotros señales diciéndonos, no sos uno más, vos no sos un número en la cantidad de población, de habitantes que hay en el mundo, no sos insignificante, al contrario, yo te estoy viendo, estoy escuchando, te estoy viendo a vos particularmente. Entonces el Rebbe trae una explicación que, volviendo a repetir, más que lo que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, las plagas vinieron para sacar a Egipto del pueblo de Israel. Una persona no puede ser libre si no quita la esclavitud. Es más fácil liberar a una persona de la esclavitud
que liberar la esclavitud dentro de la persona. Porque mucha gente vivió como esclava de algo y después pasa a la libertad, pero él sigue siendo esclavo de lo mismo. Es decir, en su cabeza él sigue viviendo como un esclavo. No puede levantar la cabeza y mirar más allá. Entonces vinieron las plagas de Egipto, ¿para qué? Para sacar ese temor, esa esclavitud, esa sumisión, el pensar que nosotros somos ¿cómo se dice? Somos parte de, digamos, un accidente de la vida, un accidente del mundo, que estamos siendo esclavizados. Vino Dios y le dijo al pueblo de Israel, no, yo vine acá para sacarlos porque cada uno y uno de ustedes son importantes para mí. Y ahí estaba la plaga también de las ranas. Nosotros tenemos diferentes tipos de personas. Está la gente que es muy creyente, que está aferrada a Dios, que cree en Dios, sabe que Dios tiene para él un propósito en el mundo. Y existe también la gente opuesta, la gente que no cree en Dios, que te dice, o sea, cree tanto en Dios que hasta dice que Dios no existe porque está enojado con Dios. O sea, ¿cómo te puedes enojar con algo que no existe? O sea, veo mucha gente que está, no, porque por eso no existe Dios. Entonces, si no existe Dios, ¿por qué estás tan enojado con Dios si no existe Dios para vos? Como se dice, el ateísmo es también una religión. Hay gente que hace del ateísmo una religión. ¿Sí? Pero existe también otro tipo de persona, un tercer tipo de persona, que es la persona que es apática. Es aquella persona que dice, sí, creo en Dios, pero yo no creo que yo sea tan importante para Dios. Dios es tan grande que yo soy insignificante, no piensa que él también es grande, él cree que él es chiquito, porque Dios es tan grande que, ¿por qué te crees que Dios me va a estar viendo a mí? Dios debe estar viendo a Donald Trump ahora, no sé, a la gente importante, a Netanyahu, a gente a nuestro presidente, no sé a quién está viendo, pero a mí, yo que tengo que ver acá en Salta, Dios está ocupado en cosas importantes, como esa persona que va al cótel, ahora tenemos el cótel acá atrás, y le dice, y le está pidiendo a Dios que por un gran negocio que está haciendo, que es un negocio multimillonario, que le tiene que salir, pues con ese negocio él va a poder levantar su empresa y van a poder vivir sus hijos y sus nietos de ese negocio. De repente ve que al lado de él hay un señor ahí llorando, Dios, por favor, necesito llevar el pan del día a mi casa, no tengo para dar. Entonces viene el hombre y le dice, saca del bolsillo $100 y dice, anda a comprar el pan a tus hijos y no me lo molestes a Dios, no me lo desconcentres a Dios. Claro, el ser humano se siente tan insignificante como que Dios tiene límites, lo limita a Dios, yo no soy tan importante, que, que en ese momento él siente, o sea, cree en Dios, pero no siente que él tiene un propósito en esta vida. Como que Dios nos abandonó, Dios se creó el mundo y después se fue no sé, a hacer algo lo que le gusta. Esa era la idea, por ejemplo, del faraón. Hay un dicho que el faraón, sobre el faraón, dice Ezequiel, que el faraón decía, Lie oriba ni asitini. El río es mío y yo me creé a mí mismo. Es decir, yo soy un efecto de la historia. ¿Sí? No es que Dios me creó, yo creo en Dios, pero Dios no me creó a mí me crearon mis padres, que sus bisabuelos, que crearon o sea, yo soy yo y lo único que interesa ahora es mi vida. Dios está en la suya, yo hago la mía. El faraón era un Dios en sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él no es que él no creía en Dios. ¿Cómo sabemos que, él, no que él sí creía en Dios? Que cuando viene Moshe y le dice, Dios me mandó para sacar al pueblo, dice, Lo yadati et Hashem. ¿Qué es lo yadati et Hashem? Dice el faraón. Entonces uno lo traduce, no lo conozco a Hashem, no lo conozco a Dios. Sin embargo, podría haber dicho, lo ikarti et Hashem, ¿no? ¿Por qué lo yadati? Lo yadati es no lo sea, no lo supe a Dios. La palabra dat en la Torah, ¿cómo? No lo conocía. Claro, no lo conocía en la traducción que todos hacemos literal, pero cuando nosotros nos enfocamos en el término que utiliza la Torah, lo yadati et Hashem, no lo ikarti, no lo conocí, sino no lo supe a Dios, la palabra dat, el saber, en realidad el conocimiento, cuando utiliza la palabra dat, es
conocimiento de conexión. ¿Sí? No es que no lo conozco, o sea, no me conecté con él. O sea, lo desconozco en el sentido bien cuando una persona desconoce a otra persona. No es que no lo conoce, lo desconoce, es distinto. ¿Se entiende? No es que no lo conoce, sino lo desconoce. Es decir, sé que existe, pero no tengo ninguna relación con él. Viene Paró y no le dice a Moshe, no, Dios no existe. Sí, Dios existe, el Dios que te mandó. Pero lo a Dati, yo no tengo ninguna relación con él, no lo conozco, yo no tengo una conexión. Para mí Dios está, Dios que creó el mundo y después se fue, pero las cosas hoy siguen. Dios no me va a dar a mí de comer, Dios no va a hacerme rey, proteger el imperio que yo tengo, Dios no lo va a, ¿vieron cuando la gente te dice Dios no va a hacer esto, Dios no va a hacer lo otro? Sí, no lo va a hacer si vos no lo dejás hacer. Si vos le entregás las riendas a Dios y vos hacés lo que tenés que hacer, porque tenemos que hacer un recipiente, porque Dios manda la bendición sobre un recipiente que nosotros hacemos, entonces Dios lo va a hacer por vos. Entonces Paró era aquella persona escéptica, esa persona que no era, es indiferente indiferente a Dios, a esa conexión con Dios. Elie Wiesel decía, uno de los dichos de él era, lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Dijo, trae varios opuestos, lo opuesto a tal cosa. Y dice, lo opuesto a la fe no es la herejía, es la indiferencia. Porque un hereje tiene un sentimiento. Una persona, alguien que no cree en Dios y que se encarga de decir por todos lados que Dios no existe, es porque tiene algo ahí, un sentimiento dentro, que lo lleva a él como que dijimos recién, es como una religión en sí misma. Está el religioso devoto de Dios y está el religioso devoto del no Dios. Entonces, esa persona algún día va a cambiar su rumbo y puede ser también una persona, el día que él entienda que existe Dios, va a ser una persona que va a cumplir las cosas como tiene que ser. Pero el que es indiferente, que es apático, que dice, no me interesa, le falta vida. Eso es lo opuesto al amor, es lo opuesto a la vida. También dice Wiesel, dice, lo opuesto a la vida no es la muerte, es la indiferencia. ¿Sí? La indiferencia es lo que nos quita a nosotros las ganas de vivir, es lo que nos quita a nosotros el propósito por el cual nosotros estamos viviendo. Eso era lo que la idea de la rana. La rana, así como cada animal tiene su propósito, ¿cuál era el propósito de la rana? La rana no tenía ningún propósito. Entonces viene la Torá y nos dice, también la rana tenía un propósito. La rana encontró el propósito, hoy en día sabemos que tiene muchos propósitos, ¿no? Pero en ese momento Paró, el faraón, ¿qué dijo? Vio la rana y dijo, ¿esta rana qué propósito tiene? ¿Para qué está? No sirve para nada. Sin embargo, Dios la agarró y la utilizó y la mandó para golpearme a mí, a golpear a todo Egipto. Entonces, si una rana encuentra un propósito en la vida, yo el faraón, que soy el rey del imperio más grande que hay sobre la tierra, que es Egipto, ¿cómo yo no voy a sentir? ¿Cómo no voy a entender que también tengo un propósito en la vida? ¿Cómo voy a ser apático y no reconocer y no conectar con ese Dios? Pero en realidad, cuando nosotros hablamos del faraón la persona, hablamos del faraón de cada uno de nosotros. Es esa parte nuestra, parte que tenemos dentro nuestro que decimos, Lie Oribania Sitini, es mío el río y yo me creé. Es decir, yo me tengo que ocupar de mí mismo, y yo soy yo y estoy yo en el centro del mundo y no pienso o sea, vivo para mí y no para los demás. Viene Dios y te dice, no, hasta la rana tiene un propósito en el mundo. Vos no estás para vos, vos estás para la sociedad, vos estás para el mundo en el que vos vivís. Vos sos importante no porque tu existencia es importante para vos, para deleitarte, abastecerte, no sé. Vos sos importante porque tenés algo grandioso y único que le podés dar a la humanidad, a la creación de Dios. Dios crea a Adán y a Jabá como los crea. Creó un solo hombre y una sola mujer. El resto de los animales los creó un montón de especies, ¿sí? Un montón de todo. ¿Por qué no creó un millón de hombres, un millón de mujeres y el mundo se hubiese poblado mucho más rápido? ¿Por qué uno y uno? Para decirle que cada ser humano es único para Dios.
De hecho, nos hizo las huellas dactilares, son todas distintas. Hasta los rostros, por más que gemelos, que son muy parecidos, siempre vas a encontrar una diferencia. En algo se van a distinguir. Dios no hizo a las personas, no agarró, no hizo copy-paste, calcos o fotocopiar seres humanos y hizo todos iguales. No nos hizo robots. Nos hizo diferentes físicamente, nos hizo diferentes psicológicamente, nos hizo diferentes en la familia en la que nosotros crecimos, en la sociedad en la que nosotros vivimos, en las formas en las que nosotros pensamos. Y Dios nos dijo, cada uno de ustedes es diferente porque es único. No puede haber otro igual que ustedes. No hay. Y yo los necesito. Entonces, cuando nosotros pensamos en la grandeza de Dios, tenemos que pensar también y entender la grandeza del ser humano. Porque si Dios me eligió a mí, entonces imagínense lo grande que soy yo, pero no para el orgullo, no para el ego, sino la misión que yo tengo que cumplir, así como cada uno de los que está sentados acá en esta mesa tiene que cumplir. Y ese dicho que nadie es indispensable hay que borrarlo. Somos todos indispensables porque estamos todos en el plano divino, estamos todos en el engranaje de este mundo maravilloso que creó Dios y nos hizo a nosotros parte de este mundo y confió en nosotros, porque cada día que nos levantamos a la mañana y decimos el Modéan y el Faneja, le agradecemos a Dios por habernos dado un día más de vida, es un día más en el que Dios confía en que nosotros vamos a cumplir la misión por la cual fuimos creados. Volviendo un poco a la apatía, ¿por qué la rana parece como un animal medio apático? O sea, la rana es muy... de hecho, hace 150 años atrás en Alemania se hizo una prueba, la deben conocer, que pusieron una rana en una olla. ¿Sí? ¿Conocen esa prueba que hicieron? Y pusieron agua y empezaron a subirle la temperatura de a poco. Y la rana se quedaba, no salía. ¿Por qué? Porque se iba acostumbrando, digamos, se quedaba digamos, en su apatía, en su así, quedada. Decía, bueno, me acostumbro, está más caliente, listo, me acostumbro, me quedo, hasta que llegó un momento que ya no lo pudo soportar y cuando quiso salir ya era tarde y murió cocinada dentro de esa olla. La rana... ¿Cómo? Bueno, es así. Sí. Bueno, de este estudio que se hizo, explican con eso cómo los dictadores, cómo un pueblo permite que llegue un dictador. O sea, ¿cómo? Bueno, sacar la patada, si ve que te está... Porque el dictador no viene de hoy para hoy y te dice de repente te somete. Es como el ser humano, en cierto modo, es como una rana. Sí, se va acostumbrando, bueno, ya no se da cuenta hacia dónde está yendo. Porque total, bueno, soporto, hasta que llega un momento que ya es imposible volver atrás. Es como usted dice también con el tema de las mujeres golpeadas. Nosotros vemos también la historia de Moshe, cuando Moshe, Dios se le presenta a Moshe en la zarza ardiente, estamos hablando de Moshe, no estamos hablando de uno de nosotros. No hubo otro como Moshe en la historia de nuestro pueblo y en la historia de la humanidad, de hablar cara a cara con Dios, metafóricamente hablando, es decir, en un nivel espiritual tan elevado, con un nivel de entrega hacia Dios como lo tuvo Moshe. Sin embargo, cuando Dios le dice, se le presenta a Moshe y le dice, Moshe, tenés que ir a sacar al pueblo de Egipto. Moshe no le preguntó, pero Dios, ¿quién sos? O sea, ¿qué le dijo? ¿Quién soy yo para ir a sacar al pueblo de Egipto? O sea, la duda de Moshe no pasó por la grandeza de Dios. Dios es gigante. La pregunta es, ¿quién soy yo? O sea, Dios me estás hablando a mí, yo, Moshe, voy a sacar al pueblo de Egipto. Moshe se sentía chiquito en ese momento. Vienen las ranas y nos dicen, no te tenés que sentir chiquito. Si Dios te eligió a vos para cumplir una misión en este mundo, estás en donde estás, es porque tenés algo importante que hacer. Sos un gigante para Dios. Porque no hay otro que lo pueda hacer. Sos el único. Y al ser el único que lo puede hacer, no hay nadie más importante que vos en este mundo para esa función que vos tenés que cumplir. Cuando Yosef Atzadik estaba
en el momento de la tentación más fuerte de su vida con la esposa de Potifar. Una vez hablamos del cómo se lee en la Torá. Hay tres shalshelet, que son, cuando leemos la Torá vieron que hay una melodía en la lectura. Entonces cada palabra tiene un signo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una nota musical, digamos, con la que se lee la Torá. Y hay una que se repite únicamente 3 veces en toda la Torá. Y es Shalshelet. Es decir, como que parece que uno le cuesta salir. Uno de esos estaba en esta historia de Yosef. A Yosef, cuando nosotros leemos la historia de Yosef que salió corriendo de la esposa de Potifar, no es que, no, yo sé y salió corriendo. Él se sentía tentado y de hecho casi cae. Solamente nos dice Rashi que en ese momento, ¿qué pasó? Él vio, se le presentó la cara de su padre, de repente vio en su imaginación el rostro de su padre y en ese momento él salió corriendo. Y explican los comentaristas que el rostro de Jacob era parecido al rostro de Adán Arishon, de Adán, del primer hombre. Entonces cuando Yosef vio el rostro de Jacob, que era igual al rostro de Adán, él dijo, Adán, que era un solo hombre, una sola persona, era único, con el pecado de comer del árbol del conocimiento que hizo, condenó al mundo entero, a todos los seres humanos que vinieron detrás de él. Entonces yo, dijo Yosef, desde la esclavitud de Egipto, él dijo, yo también en este momento tengo la capacidad, soy único en el mundo. Yo tengo la capacidad en este momento de fortalecerme, salir de esta y de esta manera llevar y mejorar, traer bendición sobre el pueblo de Israel. Y así fue. Yosef salió de eso y a raíz de eso, bueno, fue al calabozo y a raíz de eso interpretó los sueños y pasó a ser virrey de Egipto, todo lo que la historia nos cuenta. Vemos ahí la fortaleza de Yosef de no sentirse insignificante, sino todo lo contrario, sentirse importante. Otra de las historias también que tenemos en la Torá es la de Esther Amalcá, en Purim, la historia de Purim, la reina Esther. Primero nosotros vemos una faceta de la reina Esther, que es sumisa, la que hace todo lo que le dicen, lo que le dicen, lo que le dice el rey Ahasverosh, lo que le dicen los ministros del rey Ahasverosh, lo que le dice su tío Mordejai, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, ella hace. Hasta que llega un momento en el que ella tenía que interceder frente al rey. Y le dice a Mordejai, le dice, pero ¿cómo? Me mata el rey no hace un montón que no me llama, imagínate si yo voy a presentarme frente al rey sin su permiso, eso. Entonces hay unas palabras claves que Mordejai le dice a Esther, que de repente vemos nosotros como Esther pasa a ser de repente una heroína y toma fuerza y toma las riendas del caso, es cuando Mordejai le dice, y quién sabe, si no es por esto que vos llegaste a ser reina. Si vos no vas a salvar al pueblo de Israel, la salvación va a venir por otro lado, porque Dios tiene muchos enviados, muchos mensajeros para cumplir con su misión. Pero quién sabe, quién dice que no por esto fuiste vos elegida para reina. En ese momento, ¿qué pasa en la cabeza y en el corazón de Esther? Ella dice, yo estoy en un lugar privilegiado y único. Dios me puso acá con una misión que nadie más puede cumplir fuera de yo, soy la reina. ¿Cómo no voy a agarrar, tomar las riendas y hacer lo que tengo que hacer? Entonces ella empieza a dar órdenes. De repente le dice a Mordejai, no se cola Yehudí, mandá, reuní a todo el pueblo y que hagan ayuno por mí y que recen y yo también voy a hacer ayuno. Y le dice a sus criadas que ellas también ayunen. Y agarra, se presenta frente al rey y le dice, quiero que el rey venga con Amán esta noche a una fiesta que yo voy a hacer. De repente empieza a dar órdenes, a hacer esto, a mover los lazos. Mañana quiero que vengan a otra fiesta, hay una persona que nos quiere destruir y es él. De repente sale una reina Esther que no conocíamos. ¿Por qué? Porque no se sintió chiquitita, se sintió grande, se sintió única en la misión que ella tenía en sus manos en ese momento. Sobre eso vamos a terminar con un dicho de Maimónides. Maimónides dice que el ser humano tiene que pensar que las acciones en el mundo son una balanza equilibrada. Todas las acciones, todo es una balanza equilibrada. Mi acción, mi buena acción es la que va a desequilibrar la balanza para bien.
mi acción es tan importante que va a llevar a volcar todo el mundo para un mundo de bendición, un mundo de cosas buenas. No pensar quién soy yo. Tenemos que saber que nosotros somos los elegidos. Dios nos eligió a cada uno y uno de nosotros para cumplir con la misión que tenemos que cumplir en el lugar donde nosotros estamos. Y ninguna otra persona lo va a hacer en lugar nuestro si nosotros no lo hacemos, porque Dios nos eligió a nosotros. Puso la confianza en nosotros, Dios está esperando, tiene la esperanza que nosotros lo hagamos. Y imagínense la grandeza de Dios. Dios, el Todopoderoso, el Infinito, nos está mirando a nosotros, a cada uno y uno de nosotros, diciendo, escúchame, Rafi, estoy esperando que hoy hagas lo que tenés que hacer. ¿Por qué no lo hiciste? Pues mirá, ¿sí? Vamos, vos podés, vos sos fuerte, yo te di, te doté con todas las fuerzas y las herramientas para que vos puedas cumplir la misión que tenés que cumplir en este mundo. ¿Cuál es la misión? No lo sabemos. Pero lo que es seguro es que nuestra misión está en mejorar el mundo, mejorar nuestra sociedad, la vida en la que nosotros vivimos, ser seres más espirituales, apegarnos a Dios, hacer que de este mundo una morada para Dios. Dentro de esa área seguro está nuestra misión. Buenas noches.